dos conceptos importantes. El primero es una magnitud y el segundo una magnitud vectorial. Entonces vamos a ver ese concepto, magnitud. Propiedad que se le pueda medir a un objeto o cuerpo. Propiedad que se le pueda medir a un objeto o cuerpo. O sea, lo que yo puedo medir es una magnitud. ¿Quién me da dos ejemplos de una magnitud? De nuevo, propiedad que se le pueda medir, lo que se le pueda medir a un cuerpo o u objeto. ¿Me pueden decir? ¿Un carro? ¿Dos ejemplos de magnitud? No. Ah, distancia. Correcto. La distancia es una magnitud porque es medible. ¿Qué más puedo medir? ¿Qué El más? peso. ¿Perdón? El peso. Correcto. La cantidad de materia. Muy bien. Entonces, debemos ahora pensar en la magnitud como, ¿cómo les digo esto? En dos grupos diferentes, porque hay magnitudes vectoriales y magnitudes escalares. Ahorita ustedes van a ver la diferencia. Una magnitud vectorial que viene de un vector. Recuerden lo que hicimos con la física de 10. Requiere de un valor de magnitud y una dirección asociada. Bien, cuando hablo de un vector, quiere decir, por ejemplo, que yo diga magnitud y dirección. ¿Ok? Por ejemplo, decir grados hacia la o hacia el norte o hacia la derecha, o 20 grados hacia el noroeste o 20 grados hacia el sur. Entonces estoy hablando de una magnitud vectorial porque estoy dando una medida y una dirección. Por ejemplo, cuando utilizamos el transportador. ¿Ok? Entonces vamos aquí, esta figura nos muestra un ejemplo de un desplazamiento y la velocidad, que sí se considera una magnitud vectorial porque tiene dirección o magnitud y orientación, ¿verdad? ¿Cómo nos movemos nosotros? Bien, las magnitudes vectoriales se representan mediante trazos dirigidos, flechas, que se ponen en las siguientes características. Por ejemplo, la A representa la aceleración y cada vez que ustedes observen una flechita dentro de un símbolo, significa que ese símbolo o esa letra representa una magnitud vectorial. Los vectores son representados con flechas. Entonces, la aceleración es dirección, que lleva a un cuerpo y también lleva el sentido. Aquí dice el dibujo, aplícale una fuerza. ¿Hacia dónde? ¿Verdad? Porque él está diciendo, mueve esa piedra. Y él le dice, ¿y hacia dónde? Entonces, estamos hablando de una magnitud vectorial. A ver, las magnitudes escalares, a diferencia de las magnitudes vectoriales, solamente requieren un valor y una unidad de medida correspondiente. Es decir, que allí no nos interesa dirección ni sentido. Por ejemplo, el tiempo, el volumen, la masa y la temperatura, que ustedes saben que ninguna de ellas depende de dirección ninguna. Porque el tiempo, yo digo, hoy es 3 de julio y son las 12:03. El volumen que tiene ese líquido es de 8 litros. La masa que tiene ese cuerpo es de 10 kilogramos. La temperatura que tiene ese cuerpo es de 30 grados Celsius, sin importar ni dirección ni sentido de el objeto o el cuerpo. Vamos a ver movimiento relativo. A ver, ¿qué observan ustedes? A ver,
¿Qué observan ustedes? Ay, me adelanté mucho ahora. ¿Qué observaron ustedes en la imagen? ¿Qué me pueden decir? Nárrenme ahí. Profe, no sé si solo soy yo, pero la diapositiva se me quedó en la 2. Ok. ¿Se congeló? Sí, No, ahora sí. Ya, ahora sí. voy a tener que pasarla así. Ok, disculpen. ¿Qué observan ustedes allí? ¿Qué les puede decir esa imagen? Que el A es como un árbol y el otro es como un carro, vamos a decir que un bus. Y el árbol está quieto y el bus está en movimiento. Ok, entonces, ¿hay alguien que quiera decir otra cosa? Cada vez que yo veo una flecha, ¿qué quiere decir? Que estoy representando una magnitud vectorial, ¿verdad? Y cuando se tratan de magnitudes vectoriales, tengo una medida y una dirección o un sentido. A ver, ahora sí, reformulen de nuevo lo que están pensando y me dicen, Ryan, para ver, con eso que te dije. Cada vez que yo veo una flecha, ¿qué me está indicando? Que va hacia allá. Ojo. ¿Y a qué, cómo se llama eso? Me estás diciendo que va hacia allá, pero ¿cómo se Hacia llama la eso? derecha. Hacia la Ok, derecha. ok, O hacia el frente. ok, pero entonces, ¿cómo se llamaría eso? Porque no sé si es hacia el frente o hacia la derecha. ¿Cómo se le llama eso? Movimiento relativo. Oh, sí, vamos a verlo. Esto se llama dirección, ¿verdad? Orientación o sentido. Ah, ok. Va hacia una dirección. Ah, ok, Sí. viste. Entonces, ahora, de nuevo, reformulemos lo que decimos. Las magnitudes vectoriales nos dan unidad y nos dan sentido. ¿Qué representa la imagen? ¿Qué representa la imagen? Denme una idea de lo que ustedes piensan. Ahora de nuevo reformulando. Que el objeto, o Ajá, el objeto, vamos a decirlo así, va hacia una dirección. ajá, con respecto a... A la flecha. Bien, casi, Ryan, pero vamos a verlo. Estabas a punto de quemarte, se los voy a decir ahora yo. Bien, cuando hablamos de vectores, ya les dije, observamos una flecha encima que indica dirección. Indica que el alto es un punto de referencia y que el auto donde va Ana y Pepe se mueve en sentido, por ejemplo, por decir yo, en sentido opuesto al alto, o si lo veo como espectador, se mueve a la derecha del alto. ¿Ok? Llevando una dirección. Es decir, que el movimiento relativo, entonces encuentro magnitudes vectoriales dentro de él, usando como referencia un punto. El auto está moviéndose en sentido contrario del alto. No se va a estrellar hacia él. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? ¿Nadie tiene preguntas hasta ahí? ¿No? Chicos, ¿están ahí? Yo no, profe, por mi parte no. ¿Y los demás? No, profe. Bueno, vamos a seguir. Entonces, en los casos anteriores, es el que estamos hablando, la respuesta puede estar basada según el observador, que era lo que yo le decía, tomando como un sistema de referencia el alto. El movimiento depende del sistema de referencia elegido. Yo tomé este. El sistema de referencia puede ser un objeto o una persona. Con respecto a, describo el movimiento, es lo que yo les dije. El auto se mueve en sentido contrario del alto. O si yo tomo como referencia el auto de Ana y Pepe, digo que el alto está detrás o a la izquierda, siendo yo el observador del auto de Ana y Pepe.
Vamos a ver este que está aquí. Vamos a ver. Observen la imagen. Ahora, decimos que un cuerpo está en movimiento. Si al transcurrir un tiempo cambia de su posición con respecto a su sistema de referencia. A ver, ¿qué me pueden decir del niño? Con respecto a quién tengo que verlo. Supongo que hacia la persona, al papá, me imagino. Correcto. Lo veo con respecto al papá. En determinado tiempo observen los relojes. ¿Qué me pueden decir del primer reloj? Tomando como el sistema de referencia al papá. Que en ese tiempo, en ese momento, A las 12 en estuvo, punto. Vamos a decir a las 12 en punto. ajá, a las 12 en punto estuvo en esa posición y desde las 12 hasta las, creo que esas son las 3, 4, no lo veo bien. Se fue moviendo. Ok, muy bien. Entonces, tuvo un desplazamiento con respecto al tiempo, ¿verdad? Y con respecto al punto de referencia. El niño partió de aquí, de cerca del papá. A las 12 en punto ya tenía un desplazamiento, que es donde está la primera flecha en rojo. De 12 a 12:05 ya lo veíamos aquí. Y de 12:05 a 12:15 debió haber estado más adelante con respecto al papá, teniendo un desplazamiento donde estamos diciendo nada más adelante porque no tengo una medida aquí. Solamente tengo tiempo y el desplazamiento visual, tomando como referencia al papá. Vamos a la siguiente. Bien, el sistema de referencia. Ya ustedes lo deben haber asociado, ¿verdad? Con las coordenadas. Ya nosotros sabemos norte, sur, este, oeste. También sabemos izquierda, derecha, como estaba diciendo el compañero. Y también, si ya vimos plano cartesiano en matemática o en la física 10, sentido negativo, sentido positivo del eje de las X. ¿Eso lo tenemos claro o no? Si yo les digo a ustedes sistema de referencia, profe, podemos usar las coordenadas, podemos usar izquierda y derecha, podemos usar sentido positivo o negativo con respecto al eje de las X. Debe coincidir el origen del sistema de coordenadas con un sistema de referencia. Es decir, que todo tiene un origen. ¿De dónde? Hacia. Por ejemplo, si yo digo 60 grados del norte al oeste, entonces les estoy diciendo del norte hacia el oeste. Debo tener un inicio y un fin cuando coloco o hablo de un sistema de referencia. Vamos a ver, discutamos esos ejemplos. Voy a agrandarlo porque sé que si lo agrando se queda congelado, pero vamos a discutir este. Vamos a ver, ¿qué me pueden decir de la primera imagen que está aquí? La primera. Que el carro y la moto van en sentidos diferentes. Correcto. Y mira, te presenta un eje de las Y y un eje de las X. ¿Quién es la referencia? El Y es la muchacha que está ahí. Correcto. Entonces, yo puedo decir también que con respecto a la muchacha, el auto lleva el mismo sentido. Pero con respecto al observador, que era la muchacha, la moto va en sentido contrario, ¿verdad? En sentido contrario a la muchacha. Recuerden que les dije que debemos tener entonces algo de referencia. Aquí vemos sentido contrario. Si tomo un punto de referencia como el auto o tomo un punto de referencia como la moto, pero me olvido que hay también un observador. Vamos a ver. Aquí hay uno. ¿Qué está haciendo el niño? ¿Qué está haciendo el niño aquí? ¿O el muchacho? Miren que ya les está diciendo que trayectoria vista por el observador. Observador A. Él es ustedes mismos son el observador o él la persona que está aquí. A, observador.
¿Qué está haciendo el niño? Está lanzando una pelota. Ajá, pero él está sobre una patineta, ¿verdad? Ajá, y la trayectoria de haberla lanzado hizo que, o sea, la trayectoria de él en la patineta y también del balón hizo que los dos coincidieran en el mismo lugar. Correcto. Un cambio, porque allí llevaba un impulso o también llevaba un cambio de la posición de él. Si él tiraba el balón detenido hacia arriba, caía ahí mismo, pero él lo lanzó en movimiento y ahora lo vemos acá. Lo lanzó en movimiento haciendo que la trayectoria volviera a cambiar. Voy a salir de esta para ver la siguiente. Bien, entonces ahora sí podemos decir que estudia la cinemática. Es una rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos sin importar qué lo originó. Cinemática estudia el movimiento de los cuerpos sin importar qué los causó. Entonces, vamos a ver, aparte de una magnitud vectorial, que es la primera, vamos a ver qué cosas influyen ahí, aunque ya en los ejemplos ya ustedes se pueden dar cuenta que influye posición, sentido, desplazamiento, velocidad y demás. Vamos a definirlas todas ellas. Vamos a la primera, que es posición. Es una magnitud vectorial que indica la ubicación de un móvil con respecto al origen de un sistema de coordenadas. Gráficamente se representa con un vector que va desde el origen del sistema de referencia hasta la ubicación del móvil. Bien, vamos a ver en el ejemplo 1. El sistema de referencia aquí es la recta del eje positivo de las X, ¿verdad? El eje derecho del espectador. 0, 1, 2, 3. ¿A qué distancia se encuentra el objeto? Exprésenme unidad, exprésenme cantidad y unidad. ¿A qué distancia se encuentra el objeto A? A 3 metros. Correcto. Entonces tengo una cantidad y una unidad. Unidad, metros. Cantidad, 3. Ahora te pregunto, dame un sistema de referencia o la dirección, por favor. Está a la mano derecha. Correcto. ¿Qué más me puedes decir de eso? ¿En el eje? En el eje X. Está en el eje X y Positivo. es positivo. Correcto, muy bien. Los demás chicos vayan tomando apuntes. Recuerden que les presenté por aquí. Aquí estaba lo que les dije. Les dije, puedo usar coordenadas norte, sur, este y oeste. Sentido positivo, negativo. Eje, derecha o izquierda. Vamos a ver. Estamos aquí. Observen el ejemplo 2. Cantidad, unidad y sentido. ¿Qué es? Está a menos 4 metros en el eje X. Es negativo. Correcto. Y va a estar a la izquierda. Muy bien, muy bien. Entonces, ahora vamos a hablar de desplazamiento. Entonces, vemos el desplazamiento como el cambio de la posición. Solamente observamos qué posición cambia y sabemos cuánto fue su desplazamiento. Gráficamente se representa como un vector que va desde el punto de partida al punto de llegada, donde desplazamiento se simboliza con este triángulo que se llama delta. Posición, por eso les dije cambio de la posición es desplazamiento. Posición ya ustedes lo vieron allá como X. Acá es desplazamiento, es delta X, es igual al desplazamiento final menos el desplazamiento inicial.
final menos inicial. Entonces, un móvil se mueve en la dirección del eje X, pasando de la posición cada vez que vemos este sub-0 inicial. 3 metros hasta la posición X, miren, X solo 8 metros. Determina el desplazamiento analítico y gráficamente. Muy bien. Cuando hablamos de analítico, utilizamos una fórmula, desarrollamos matemáticamente. Y cuando hablamos de gráficamente, hacemos nuestro modelo gráfico. Entonces, me dice que está en el eje de las X. Yo trazo mi línea, dibujo mi línea de las X y no me está diciendo que es negativo, así que asumo de que es positivo, no hay ningún número negativo. Todo tiene un origen, empiezo del 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y me dice que inicialmente partió de 3 metros. Ok, coloco mi móvil ahí y su posición final fue de 8 metros. Ok, lo representé, ¿verdad? Entonces, ahora, analíticamente, me dice que si quiero saber el desplazamiento, debo tomar el desplazamiento final, que fue 8, menos el desplazamiento inicial, que fue 3, y de esa manera veo qué tanto movimiento tuvo un cuerpo. Es decir, 8 menos 3 se desplazó 5 metros. ¿Hasta aquí alguien tiene preguntas? Yo espero que ustedes estén tomando sus apuntes. Recuerden, claro, lo importante que son las fórmulas. Chicos, preguntas, chicas. Hoy las chicas, no las he escuchado. Chicas, quiero oír la voz de una chica, por favor. ¿Hasta aquí estamos bien? Sí, profe. Bueno, continúo, gracias a Dios. Vamos a ver otros ejemplos aquí. Bien, aquí está. Otro ejemplo que dice, una esfera pasa de la posición inicial hasta la posición X y miren que marcó el negativo, menos 10. Determina el desplazamiento de manera gráfica y analítica. Bueno, hago mi plano cartesiano o mi recta numérica del eje de las X, coloco siempre el 0, 1, 2, 3, 4, 5, que fue inicial, y menos 10. Y me dice, analíticamente, entonces analíticamente delta X es igual a posición final menos la inicial, o sea, menos 10 más 5. Delta X tendrá un valor de menos 5 metros. ¿Qué les pareció ese que es negativo? ¿Está digerible también? Chicos. Sí, profe. Bueno, continúo. ¿Las chicas lo entendieron? ¿O lo explico? No, vamos a explicar el 3, que es parecido. Una esfera pasa de una posición de menos 2 metros a 4. Determinar el desplazamiento gráfica y analíticamente. Vamos a hacerlo gráfico. Inicial, 2 metros. Y final, 4. Si yo quiero saber cuánto se movió, hago posición final menos inicial. Lo bueno de aquí, voy a poner X porque no puedo encontrar el símbolo delta X. Voy a hacerlo rapidito para ayudarlos a ustedes. Símbolo delta. Voy a usar esto que está aquí como un similar. Entonces, delta X es igual . Se me movió. Delta X es igual. Posición final. ¿Cuál fue la posición final? ¿Alguien que me diga? ¿Cuál fue la posición final?
en este. Una esfera pasa por una posición x sub 0, recuerden x sub 0 es inicial, hasta la posición x4. ¿Cuál es la posición final? 4. 4. Y entonces la misma fórmula me tiene menos la inicial, pero como en este caso la inicial es negativa, aquí viene un cambio. Aquí igual de nuevo. 2, 9. Ahora no sale. Ok. A ver, ¿qué pasa ahí? Tengo un paréntesis entre estos dos signos menos. El paréntesis significa multiplicación. Así que aplicando la ley de los signos, menos por menos es más. Entonces me quedaría como resultado 4 más 2 y más 2, perdón. ¿Dónde está? El 8. 4 más 2 sería 6. ¿Preguntas hasta aquí? Vamos, chicos. Profe, no recuerdo bien la ley de los signos. Muy bien. Entonces, esta semana, como ustedes van a usar mucho esto de la ley de los signos para cinemática, recuerden empezar a repasar. Recuerden, posición final menos inicial. Y como el menos 2 ya era un número dado en mi problema, tengo que colocarle el signo. Listo. Vamos a ver la última. Una esfera que pasa por una posición inicial de menos 2 hasta la posición de menos 8. Vamos a determinar su desplazamiento. Vamos a determinar su desplazamiento. Voy a hacerlo aquí. Entonces voy a colocar X rapidito. Ay, Dios mío, aquí está. X. ¿Cuál es la posición final? Menos 8. Correcto, menos 8. Y la fórmula me dice que lleva menos de nuevo. Así que coloco el paréntesis. ¿Y cuál es la posición inicial? 2. Menos. Menos 2. Correcto, no olviden los signos porque son muy importantes. Y vieron, de nuevo tengo una multiplicación. Entonces me quedaría el menos 8, que no lo está multiplicando nada. Y menos por menos, más 2. Igual, menos 8 más 2, ¿cuánto sería? Menos 6, ¿verdad? Signos opuestos se restan y se coloca el signo del número mayor. Ya les dije, deben de todas maneras sentarse a recordar algo de la ley de los signos. Ahora vamos a ver lo mismo, distancia recorrida, es la medida de la trayectoria seguida por el móvil. Vamos a ver prácticamente lo mismo, o sea, es el cambio de la posición que viene siendo el valor absoluto de X, que es posición final, menos la posición inicial. Un móvil se mueve en dirección al eje, pasando por las siguientes posiciones. X1, o sea, inicial, 2 metros. X2, 12 metros. Y finalmente gira y se desplaza hacia una posición X3 de 4 metros. Determina la distancia recorrida y determina el desplazamiento total. Bien, ustedes me van a decir, por favor, se complicó esto porque
Usted antes nos daba una inicial y una final. Ahora nos dijo que se movió de una a otro y de otro a otro. Muy bien, entonces no importa. Primero hago una con respecto a la otra, tomando la primera como inicial y la segunda como final, porque él partió de 2 metros inicialmente y llegó hasta los 12. Analíticamente, ¿cuánto será el resultado de ese desplazamiento? ¿Cuánto se desplazó allí? De 2 a 12, ¿cuánto se desplazó? No tengan miedo, díganme. 10 metros. Correcto, se desplazó 10 metros porque él estaba en 2 metros y llegó hasta 12. 12 menos 2, 10 metros. Muy bien. Ahora, ¿desde dónde va a partir para llegar a la X3? ¿Desde dónde va a partir? Para llegar a la X3, ¿de dónde parte? De X2, ¿verdad? Ajá. Y llegó a X3. Ahora, si yo tomo X2 y X3, ¿cuál será el desplazamiento? X1. No, X. No, tienes que hacer de nuevo el procedimiento. Delta X es igual a X final menos X inicial. ¿Cuál va a ser la final? X, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la final? ¿X2 o X3? X3. Correcto, entonces sería 4 menos 12. Es decir, que ese cuerpo regresó, ¿verdad? ¿Cuánto será el desplazamiento? Menos 8. Bien, entonces ya tengo el inicial, que fue el de 10, menos el final, que fue el de 8. Dándome un total de, ¿cuánto dará ese resultado? Menos por menos, Más. ¿a cuánto me va a dar como resultado? $18 metros se movió ese móvil. 18 metros se movió ese móvil. A ver, chicos. Deben preguntarme